ahora estamos aquí. Ya estamos aquí. Otra vez. Otro capítulo más. ¿Quién toca hoy? Sorpresa. Te voy a decir el nombre completo. ¿Quién lo conoces tú? No sé. Francisco Javier Fernández Lázaro. Coño, el Javi Lanta. ¡Ay, puretita! Bueno, Javi, buenos días, ¿no? Muy buena, ¿qué pasa? Ya tocabas tú, ¿no? Escúchame. Muchas gracias. Hombre, teníamos muchas ganas. Hombre, por favor. Es que gracias a él tenemos canción. Trending topic. Que todo el mundo no puede decir de que un artista de Ceuta le haga su paso doble ahí, su canción. Es una como cancioncita para nosotros. mis amigos, ¿no? Por favor. Bueno, Un poquito de arte. me dicen el mago, ¿no? Ah, porque cuando estuve en Cádiz coincidí con Mágico González. Ay, joe, Santiago que lejos está, y con esas hechuritas no llega ni al Tarajal. Ay, joe, Santiago que Javi, lejos está. ¿qué pasa, tío? ¿Qué pista, Increíble, Esto es... Qué maravilla. Tú que compones y tú haces estas cositas, tío. ¿Y esto no te da inspiración, tío? Me la podría dar, pero es que yo no soy muy sensible, tío. No Me falta sensibilidad. ¿Y cómo te inspira, tío? Yo soy más crítico, a lo mejor más buscando el boquetito donde está la heridita y poner un puntito ahí para levantar, pero me cuesta trabajo eso de que la luz es muy bonita, que el barco está navegando. Me cuesta. Lo intento, pero me cuesta. ¿No será como los hayas que se meten el bate con la guitarra y le sale de inspiración ahí? Ay, que... No me digas, tío. Entonces, ¿es verdad que tú compones el cuarto baño? Yo componer, bueno, también alguna vez. Le sale la Pero que inspiración. ahí tienen los azulejos, tienen algo, que el reverbera, yo que sé, que la guitarra, si tu guitarra es una guitarra de 30 euros, suena como uno de 3.000. El botafumeiro, el pato con tanta charla le va a dar camino a los peregrinos. Compadre, con la flojera va a hacerse el cojo. Mucha grabadora, toda la pamplina y al cuarto de hora ya se ha rendido. Ay, joe, Santiago que lejos. Bueno, Javi, aquí todo el mundo te conoce a ti por tus comienzos ¿En qué? en carnaval. En carnavales. Mira, yo empecé en una chirigota que era de Miguel Bao. Ensayábamos en casa de... bueno, nosotros le decimos de José Barroso, vamos a decirlo así, que es el dueño ahora del Baco. Tenía una casa allí en el recinto y se ensayaba allí. Y yo la verdad que no sé por qué me metí en el tema de chirigota y de carnaval, porque el asunto fue que a mi casa venía mucho la tuna, porque yo tenía un cuñado que era tuno, y a mí me gustaba el ambientito ese de tocar guitarra, cervecita, compadreo, amigos. Bueno, lo más cercano que tenía antes de meterme en la universidad era el carnaval y empecé por ahí. No sabía tocar la guitarra, no nada. Entonces, las primeras nociones de guitarra fue ese cuñado que te cuento, el que me las dio, y Rafa, que tenía con la chirigota de Javi Telle muchos años. Se llama, ¿cómo le dicen, sabes? Bueno, que era la guitarra de esta chirigota, fue el que también, cuando después de los ensayos nos quedábamos, enséñame cómo va esto, y ahí empecé. Una cosita, que ya se ha acordado el nombre de Rafa, hombre. Esperadse, que os lo va a contar, ¿Cómo se llama Rafa, yo? Hombre, Rafa la alegría. Que me he quedado un poco ahí cortado. Coño, eso es. Bueno, escúchame. Todo el mundo, Javi Anta. Que tú no conoces a Javi Anta. ¿De dónde viene Anta? Pues mira, un tema familiar, porque es que ni mi padre se llamaba Anta. Mi padre, el pobre, nació y no conocía a su padre. Su madre se murió siendo él muy pequeño, con 5 añitos, 5 o 6 añitos. Y se fue a vivir con su familia, que eran sus tíos, que eran los Antas. Entonces, cuando mi padre ya llegó a jugar al fútbol, ya había otros Antas, digamos verdaderos, entre comillas, ¿no?, que tenían Anta en el apellido, que habían jugado. Entonces siguió la saga. Era Anta segundo, Anta tercero. Pero vamos, él siempre la llama Paco Anta. Cuando yo tengo un tío, que más bien es tío de mi padre, que verdaderamente se llama Paco Anta, que también ha sido futbolista. Curiosamente. Pájaro, ¿qué pasa, tío? ¿Y a este tío por qué le dicen el mago, tío? El mago. Yo no sé, la gente, tío. Los motes que se inventa la gente. No sé. Si esta gente supiera. Quillo, es que es curioso, es curioso las cosas, tío. Tu padre es un tío del fútbol, a ver, tío. Tu padre es un crack del fútbol en Ceuta, conocido por todo el mundo, no sé qué, fútbol. Y tú dejas el balón y coges la guitarra.
Pues ya me hubiera gustado a mí no coger la guitarra. Me ha encantado el fútbol. ¿Sí? Me ha encantado. Llegué a jugar en tercera, es lo único que llegué. Pero Pero no aquí en Ceuta. sí. Ah, sí. ¿Y en Cádiz también? Cádiz jugó en un equipo regional que se llamaba, ¿cómo se llamaba el equipo? ¿El CNK era? El Flamenco. ¡Qué idiota! Anda, qué bueno, En el Flamenco. Y me hubiera gustado mucho jugar al fútbol. Toda mi familia ha jugado a distintos niveles. Mi tío Paco, por visto, mi padre me contaba que era un super crack. De mi padre todo el mundo me habla muy bien. Y mi padre me vio jugar y me dijo: ponte a estudiar. Veniros que os llevo a otro sitio que para mí fue muy importante, ¿vale? Voy a intentar llevaros allá, ¿vale? Ya vamos, vamos. Claro. Vaya mierda. ¿Este era Armaco? Vaya mierda, ¿Dónde mago. saca Armaco tú este? Espera, que se me han olvidado las palabras mágicas, hombre, espérate. Bueno, Empieza tú, ya lo que te dije antes. venga. Bidibidumba. Badabadumba. Biquiti paqueti pu. ¡Dios, mi madre! ¡Coño! Que me he quemado, me cago en todo. Bueno, Javi, ¿dónde nos has traído, tío? ¿Qué te parece? Joder, macho. Esto es una maravilla. Y aparte son los recuerdos de mi infancia y de mi juventud. Yo me he pegado horas y horas entrenando aquí. A eso que decíais antes que por qué cogió la guitarra, pues ni con tanto entrenamiento he sido capaz de llegar a ningún lado. Pero aquí me pegaba yo con mi padre, pobrecito. ¿Te acuerdas dónde, qué había aquí justo? Mira, aquí estábamos donde tenemos esta especie de piscina. Aquí estaba el campo de tierra. Y aquí han entrenado. Campo de tierra, ¿eh? Campo de tierra, aquí los vestuarios, con ducha fría, con agua fría, por supuesto, tanta tontería, y bidones aquí arriba, esto de Duralita. Hay que ver. Y aquí en todos los equipos del surtiente entrenaban aquí, fíjate qué espacio, ¿no? Pero de tercera, de juveniles, de regional, de alevines, de infantiles. Qué grande era el Surtí en aquella época, ¿eh? Grandísimo, y aquí ha estado perenne Juan Cirulo y custodiando y entrenando a los niños, Paquirri también, muchísimo tiempo. Y bueno, la junta directiva de aquella época que la conocía toda porque mi padre participaba también en la junta. ¿Quién estaba en aquella junta directiva? Pues ahí estaba Antonio Atencia, Paco Luque, mi padre, Eduardo, Juan Moreno, Miguel Mellado, y ellos tenían una piña como una familia. Y por lo menos así me lo han transmitido a mí todo ello. Yo lo he tenido mucha relación con ellos y me sentí parte de su familia, la verdad. Bueno, Javi, después de todos los recuerdos y de todo lo que tenemos aquí, tío. ¿Tú llegaste a jugar con tu padre de entrenador? ¿Qué va? No me digas, ¿nunca te entrenó tu padre? Sí, me entrenó, pero no me puso ni un minuto. Tío. ¿No te puso nada? Nada. No me digas, ni tío. un minuto, tío. Mira, Pero esto cómo puede ser, tío. porque él era así, de estos hombres de la vieja usanza, ¿no? Desde antes de que me puedan decir por la calle, o a mi hijo le puedan decir por la calle, tú estás jugando porque tu padre es el entrenador, él se tomaba el fútbol muy en serio, de hecho ha sido su profesión, ¿no? Él, si yo jugaba, yo tenía que ser mejor que los que estaban ahí, y verdaderamente no lo era. Y bueno, pues una vez que el equipo se salvó, después de no jugar ni un minuto, vamos a jugar a Extremadura, y el último partido de liga, me dice, mañana va a jugar. Ilusionadísimo, Dios, qué bien, maravilla, no sé qué. Y total, él tenía la costumbre desde su época, os vais a la habitación, dejáis la llave por fuera, que yo pasé una ronda para ver que estáis todos, no sé qué, no sé cuánto. Y en ese impasse, uno de los que jugaba al fútbol, como estábamos solos en la habitación, además que es un amigo nuestro, además, no hace falta decir nombre, me dice, tío, me da rollo, estás solo, vente un ratito, no sé qué. Venga, vale, yo te acompaño un momentito. Lo acompaño y con la mala suerte que en ese momento abrió la puerta a mi padre, me dice, que no habéis cumplido las normas, mañana no juega. Y no jugaste. Y no jugaba. Ni un minuto con mi padre. Una vez me tuvo ahí me acuerdo que hasta lo dejé de hablar durante un tiempo, me tuvo 60 y tantos minutos calentando en el estadio. Y no jugué. Y con ese personaje que hermano, tenemos que hacer. ¿qué pasa? ¿Ese quién es? ¿Qué hacemos con este tío? Este es un crack, hombre. Este es el número uno. Si este ha llegado a Ceuta, yo no. Si él quiere montar un partido, pues cuente conmigo, que te sale seguro. Si te tiene aquí para todo el mundo, tiene para todo el mundo. ¿Como un tío de Madrid?
Bueno, de fuera de Madrid todavía, este es De Carabanchel. Bajo, harto, no sé. Ha llegado el tío aquí, está esos dueños de Ceuta, me cago en la mano, que conoce a todo el mundo, que se lleva bien con todo el mundo. Es una maravillosa persona. Nosotros nos llamamos hermanos porque verdaderamente lo sentimos así, o por lo menos yo lo siento así, y lo que yo recibo de él también es lo mismo. Lo quiero un montón, estamos mucho tiempo juntos, pasamos muchas cosas bien, y la verdad que para mí ha sido toda una sorpresa y un placer para poder haber conocido a mi hermano Raúl. Tírale un besito, hombre, tírale un besito. Raulito, te quiero. Adiós, cabrón, que eres muy cabrón. Te vas a estudiar a Cádiz. Digo, Y allí en Cádiz, en vez de meterte en una chirigota o una comparsa, te meten en una tuna. vale, a ver, mira, yo me voy a estudiar a Cádiz gracias al esfuerzo de mi padre y de mi hermana, que yo sé que tuvieron que hacer esfuerzos para que yo pudiera estudiar, familia humilde. Y bueno, desde que tú me preguntas, no, yo voy a Cádiz, yo ya te he contado antes que tenía el recuerdo de la tuna aquí en Ceuta, de que se lo pasaban muy bien, de que tenían un grupo de amigos cohesionados, que van juntos a todos lados. Entonces yo cuando llego a la universidad pregunto para meterme en la tuna, para intentar revivir o intentar conseguir lo que yo había conseguido aquí. Y bueno, mi mi facultad no tenía tuna en ese momento, pero tenía contacto para la tuna de Perito que se estaba refundando. Entonces, en el fondo soy un refundador de la tuna de Perito de Cádiz, porque llevaba 15 o 20 años sin salir y llegamos yo un grupo de gente, y entonces eso es una alegría, porque conoces un montón de gente que tiene más o menos el mismo espíritu que tú, ganas de divertirse, son todos universitarios, que el día de, o sea, cuando estábamos estudiando el día de mañana, a día de hoy, pues todos son ingenieros, otro es médico, el otro es ingeniero de telecomunicaciones, yo diplomado en empresarial, hay una amalgama de gente ahí con la que me llevo de maravilla. Tengo, bueno, con todos los grupos, ¿no? Éramos un grupo grande, pues siempre hay un núcleo más pequeñito en el que, bueno, lo hemos pasado de maravilla y tenemos una relación a día de hoy todavía fluida, ¿no? Hemos ido a Holanda, a País Vasco, a Galicia, a Francia, con la tuna. Qué bueno. ¿Y había gente más de Ceuta en la tuna esa contigo o no? Hubo, pero cuando yo llegué, yo coincidí, aquí se llama Jesús Barreiro, que hoy por hoy es director de la 11 en Jerez, porque el hombre fue perdiendo la vista paulatina. Nos contaban allí que su madre, Abaya también, le escribía los libros a máquina de letra mayúscula para que pudiera estudiar. Y el tío ha llegado a ser, y ese era el solista, cantaba de maravilla, y tocaba el acordeón, le decían el badalaico porque tocaba la badalaica, tocaba la guitarra, tocaba el laúd, tocaba el timple, tocaba todo máquina, y solista. O sea, después era cuando el que pegaba los bocinazos y las canciones, él, un caballa, pero ese sí que coincidió. Y después Germán Canosa, que es otro caballa, estuvo en la tuna que se perdió, vamos a decir, la que después nosotros refundamos. Han pasado por allí, pero coincidiendo conmigo, este Jesús algunas veces, que ya era más mayor, y ya está, los demás eran de Cádiz, de Jerez, de San Lucas, de casi todo el mundo desde la línea, de la zona de por ahí. La tuna. Dejar furbo, te metes en la tuna, te vienes a Ceuta, sales en chirigota, sales con Jaramillo, sales con los Pérez también un tiempo, lo dejas todo y te pegas un tiempo sin hacer nada y aparece el chirigoro. Sí, con amigos, con un grupo de amigos. Sí, pero fíjate que es una cosa muy curiosa. Nosotros por tema de trabajo teníamos relación con la universidad, y dentro de la universidad el vicedecanato, creo que era de asuntos escolares o de tal, lo llevaba un gallego que se llama Santi. Bueno, pues nada, no lo conozco de nada, empezamos a interactuar de tema laboral, y poco a poco nos vamos dando cuenta mutuamente que los dos somos un apasionado del carnaval. Fíjate, yo todavía estoy allí, pero es que él es gallego, de Ferrol. Entonces empezamos a hablar, pues a mí me gustaría, no sé cuánto, tal. Y bueno, voy a intentarlo, voy a ver si hago una chirigotita o lo que sea, si hacemos algo para la calle. Y al primero que hablo es al Baba. Digo, Rafa, tío, vamos a hacer algo para la calle, no sé qué. Y me dice estas palabras: yo, si no es un coro, no salgo.
Eso te dijo el tío. Qué bueno. Y le digo yo, tío, pero ¿dónde vamos a sacar a la gente que toque los instrumentos, no sé qué? No, a mí me dio la ilusión de salir en un coro, no sé cuánto. Y digo, bueno, pues lo voy a intentar. Y empecé a tocar otra vez a la gente. ¿Quién va a tocar ese instrumento? Pues la gente de la tuna de aquí. Pablo, Chico, Eduardo. Y bueno, poquito a poco nos fuimos metiendo en el tal. El primer año conseguimos sacar el chiricoro de los bucaneros de Fuente Caballo, y ahí seríamos siempre familiares. Ahí estábamos los niños, las parejas. Yo desde ese instante hasta el día de hoy entiendo los grupos y el carnaval como una terapia, ¿no? Todo el que necesite divertirse, el que tenga un problema, no sé cuánto, cante o no cante, me da igual. Lo único que se te pide es que te comportes bien, que no metas la pata, ¿no? Ahí, yo donde esté, tienes las puertas abiertas. Porque me parece que es mucho más importante esa labor que tú cante mejor o cante peor. Pero a tu padre lo mete también el chiricoro. Ay, pero también. ¿También lo mete? También, No, padre, también. Qué bueno, Mira, tío. ahí de Que yo, qué siempre, alegría salir con tu padre cantando. no me la que me dio. En los ensayos, ha sido el más gamberro de todos. El mayor y el más gamberro. Pero mira, ¿sabe quién me repetía eso constantemente? Y bueno, le daba valor, ¿no? Pero eso lo doy ahora más que no está, ¿no? Claro, Javi tío. Sala. Claro, tío. Me decía, Eso, Javi, tío. tú no sabes lo que tú tienes, poder estar con tu padre aquí ya que pudiera, pero se me lo repetía siempre. Después estaba también en el grupo de la Cuchara, que es de Navidad, que están también Javi Sala y toda esta gente, también metió mi padre. Y flipaba. Javi, lo de la cuchara no lo tienes que contar. El chiricoro dura, vamos a ver el chiricoro. Sí. ¿Cuánto dura? 4 años. 4 añitos. 4 años. Y después te para. No, inmediatamente. Deja el chiricoro y empieza. Y callejera. No, pero Y callejera. ahora una pregunta. ¿Cómo aguanta tú a todos los de la callejera? ¿Por qué tú tienes un ganado en la callejera? Y yo, porque, verás, lo que te contaba antes, nosotros en la callejera empezamos, pues, me parece que fueron 10 o 12, ¿no? Y hemos terminado estando hasta 32 o 33. No ves. ¿Qué pasa? Ahí hay un montón de gente que verdaderamente musicalmente a lo mejor puede aportar poco, incluso vocalmente también a lo mejor poco, pero te aporta en muchas otras cosas. Y a lo mejor tú le aportas, no tú, el grupo le aporta mucho a esa persona. Entonces, a ver, yo no pretendo que cuando la chirigota cante, diga, ¡oh, qué bien ha cantado! No sé. Bueno, hay que buscar un mínimo y una calidad, para hacer ridículo tampoco estamos ya, ¿no? Pero yo lo que busco es un grupo de amigos, que si yo mañana tengo un problema, puedo descubrir con teléfono, que si ese tiene un problema, sepa que puede tomar un café conmigo, que después de un grupo más grande se forman microgrupos que empiezan a salir, empiezan a ir al campo, empiezan a tomar cervecitas, pues ese es el objetivo, no es más, y pasándolo bien, ¿no? Yo mato un gusanillo que tengo, que es tocar, que sabéis que me gusta, escribir 4 cosas y decir lo que yo considero de según qué cosa, y con eso está, listo. Siempre que haya un mínimo de calidad, ¿no? Ya te digo que, hombre, tampoco me gusta que tú llegues a sea una banda desordenada, ¿no? Y que haya un poquito, ¿sabes? Fallo de la chirigota callejera, me gustaría ir, pero ¿cómo los manejas tú? Porque tú tienes allí una cantidad de gente con tordía, con cachondeo, pensando en juerga, tordía diciendo subinar. ¿Tú cómo lo manejas, tío? Porque ese es el germen, es que si no está eso no merece la pena. Si no hay un rato en el que el baba cuenta sus cosas, que nos partimos de risa, si el hermano Machino no dice sus cosas, si el Manolo Realillo no hace sus cantes por huerva y no sé cuánto, no sé qué, el Tello no se toma sus 6 o 7 cubatitas, claro, es que si no, Y el Boca, el Boca te interrumpe el ensayo unas 14 o 15 veces por minuto. Si eso no pasa, eso no, digamos que esa es la salsa del tema. Siempre también, después llega un momento en que las cosas hay que hacerlas bien. Entonces llega, eso está, pero después también está el rato de decir, que vamos lío. Y nos metimos y ya está, ¿no? Y sale, ya está, ¿no? Se trabaja, la verdad. Esto ha dejado chirigota así, bueno, ya nosotros tenemos un trabajo ahí detrás bastante. Y lleva ya muchos años ya también. Ya unos pocos años ya. Quiero que me cuente una anécdota cuando salisteis de legionario. Ahí hay varias. Sí, lo sé, pero hay una muy sé. buena No sé yo. con la Legión. Lo sé. Yo, de la que yo me acuerdo, yo estaba hablando con mi hermana, no sé si será esta. Estaba hablando con mi hermana. Nosotros teníamos, la camisa nos la hizo Beli, que era muy chula, el color de los legionarios. ¿La mujer de Juan Pedro? La mujer de Juan Pedro. El pantalón era así como una especie de zaragüel, con un tal, y ahora nos habíamos puesto aquí un gorro de Don Simón, con un tampa metido en crome o en tinta roja para que apareciera el borlón, ¿no? Y estaba yo con mi hermana en la puerta del casino, que vamos a cantar en el casino. Yo con mi hermana y ahora aparece una mujer y me hace así la espalda. ¿Y usted puede pasar? Y le digo yo,
No, esto está fiesta privada, usted no puede pasar. No es que mi padre tiene un coronel que está dentro. Me pida permiso para ¿Lo dice? Mira qué bueno, tío. y la mujer se va para adentro por la escalera y le digo, chiquilla, no está viendo que estamos aquí en plan para no. Ay, que no me he dado cuenta. Yo no sé si era esa, pero a mí la que más, mi hermana cada vez que lo hablamos, se veía, no recuerda. Ya. Y un buchito por Estoy ahí. grabando, cabrón. Vale, muy bien. No veas, escúchame, con todo lo que hemos dado. Perfecto, Y además en el centro gallego, no veas. Oye, Sí. una cosa. Maravilloso el sitio, ¿eh? Aquí tenéis que venir, ¿eh? Porque aquí se come muy bien. Seguimos. Calidad. Bueno, Javi, hemos hecho un recorrido a toda la historia tuya de Furbo, hemos recordado a tu padre, la chirigota que has estado, estamos en la chirigota callejera, este año doblete, sales en tu callejera y sales en la chirigota del Pino. No te voy a preguntar la chirigota del Pino porque no. Adelántanos algo de la chirigota callejera, ¿no? Algo. Ah, chirigota, bueno, la verdad que llevamos. El año pasado ya teníamos la idea, no se salió. Pero que la chirigota todavía no tiene nombre, pero la idea es de ir de mariachi. ¿De mariachi? De ¿no? música mexicana. Unos bigotones. Unos gorros. Pero mariachi. Chungaletti. Chungaletti, Caletero. Mariachi tieso. Qué bueno. Así que bueno, que en principio da mucho juego, ¿no? Porque la música hay mucha variedad, son muy divertidos, o sea, muy alegres la gran mayoría. En principio, por ahí queremos tirar. Me y parece nada, que- el doblete muy a mi pesar, porque ya sabéis, o si no lo sabéis, que todo el mundo sabe que yo no tengo muchas ganas de concurso y nada. De teatro, tú no Pero- quieres teatro. Tú no quieres teatro. Yo creo La que calle, la calle. lleva una complejidad de que a estas alturas de la vida yo creo que no merece la pena. Pero bueno, compromiso con mi amigo Javi Telle y con mi amigo Manu León. Y nada, ellos tenían mucha ilusión de que estuviéramos juntos, yo con ellos son como una familia, ahí lo que haga falta. Y este año lo vamos a intentar. Lo mismo vamos a estar engancho una harta de años. No, ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Veremos ver. Eso, Veremos ver. Bueno, te doy la oportunidad de que le digas algo a tu chirigota callejera. Anda. ¡Hombre! Unas palabritas a tu chirigota callejera. muchas gracias. Pongo orden. No hace falta. Vamos a ver, vosotros habéis estado muy preocupados, me habéis llamado a algunos, aquí yo hay que ver que nos va a dejar tirado. Que no, que la prioridad sois vosotros, ya lo sabéis. Vosotros sois mi prioridad y a vosotros yo no os dejo ni abandonar ni mucho menos. Así que este año a ponernos los machos, como dicen los mexicanos, y vámonos, Que con lo muchas vamos. ganas. Bueno, Javi, nosotros, mi compadre y yo, que somos los Hombre, puretitas, por favor. te queremos dar las gracias, tío, por la canción que nos has hecho, tío. Es que es nuestro himno, tío. Es que. Vayamos es que por es donde pegadizo, es vayamos. que todo el mundo que la escucha se pone a chiflar, se pone a no sé qué. Tú dices, yo, quillo, tío. Y yo te quiero dar las gracias. No, queremos dar las gracias a los dos. Sí, tío, porque. Te queremos, Javi, tío. Yo, es en que- principio, verá, agradecido de que se cuente conmigo para estas cositas, porque es la misma línea que he contado de la chirigota. Un amigo me dice que fue en este caso José. Y yo, ¿tú qué tienes? ¿Tú vas a sacar una? Pues yo, En un partito de padre, En un vamos. partito de padre, con toda la amabilidad del mundo. Que nos yo cargamos hago- la anima y el chicho. no Claro, por nada. dilo fuerte. Amigo Chicho. Toma la que te dimos, taca. Chicho.
Chicho. Otra vez. Entonces nada, encantado de que os haya gustado. Y bueno, yo también os agradezco que me dé las gracias, pero de gracias nada, cantadla, lo tendréis que saber algo, ¿no? O por lo menos un poquito. Santiago que lejos está, y con esa hechurita no llega y hartará. Ay, oe, Santiago que lejos está, y con esa hechurita no llega y me hartará. Vamos que nos vamos. ¿Y yo? ¿Vamos? ¿Sabéis qué es esto? Me gusta. Muy bien, muy bien. Esto es el cuarto baño. El jefe La concha para las mujeres. Y el pulpo para los tíos. No me digas que esto no es Guapísimo, Guillo. Guapísimo. Terminamos y esta vez se le tiene que despedir el mago, porque el mago hay que darle su tiempo. Bueno, muchísimas gracias por contar conmigo y hacerme esta pequeña entrevista, no sé, pero yo he estado con dos amigos charlando y bueno, es la primera vez que lo hago, me parece una cosa divertida. Os lo agradezco, le mando un beso muy fuerte a mi padre, allá donde esté. Hombre, por favor. A mi madre también, que un besito enorme. Y hoy no os vais a despedir vosotros. No, hoy te despides tú. Hoy me voy a despedir yo. ¿Vale? Muy bien. Pero lo voy a hacer como Mágico González. Ahí está. Hasta luego. Cuando mira el solecito que se viene pa'l fresquito con la marea, y en su caminito mientras va coge y pinta de naranja su azotea. Qué bonita Ceuta por la tarde, como acuarelita recién pintada, donde mezcla el rojo y amarillo sobre un fondo de rodillo del azul de nuestro mar. Qué bonita Ceuta por la tarde, cuando el cielo está que arde y ya empieza a refrescar. Y baja el rubio saltando barcones como su escalera, hasta que pinta en la misma orillita la más reluciente y bonita de su acuarela. Mientras en el hacho la luna la vemos como el sereno que enciende su vela, tarde de los caballitas. El sol ya empieza a rendirse por ver su llegar poniente, una barquita en el foso, un cuadro que es pa' morirse. Tarde de todos mis paisanos, Ceuta que cada verano me alivia de sus calores, me embriaga con su frescura. Ay, perla de mis amores, agüita de tres colores, ay, la que más pintura. Ay. Ay, joe, Santiago que lejos está, y con esas hechuritas no llega ni al Tarajal. Ay, joe, Santiago que lejos está, y con esas hechuritas no llega ni al Tarajal. Este grupito de amigos gordinflones y muy feos quieren hacer el camino porque años jacobeo, aunque no tienen ni idea del desafío al que se enfrentan. Se están buscando la vida para viajar sin las parientas. Ay, joe, Santiago que lejos está, y con esas hechuritas no llega ni al Tarajal. Ay, joe, Santiago que lejos está, y con esas hechuritas no llega ni al Tarajal. Dicen por los mentideros más canallas y perversos que uno lleva billete y los otros dos van tiesos. Fíjate si va cortito, tieso como la mojama,
que han pedido en los albergues por descompartir la cama. Ay, joe, Santiago que lejos está, y con esas hechuritas no llegáis ni al Tarajal. Ay, joe, Santiago que lejos está, y con esas hechuritas no llegáis ni al Tarajal. El látigo como se pimple y se cargue un par de ribeiros, esté capaz de lanzarse y querer tirar del botafumeiro. El pato con tanta charla le va a dar camino